Varias veces le he dedicado reflexiones al tema del New Age, de la nueva era y lo que significa. Y yo quiero animar a mis queridos hermanos que están interesados en este tema, que busquen un cara a cara que dediqué al tema, es decir, un programa de televisión de 1 hora que dediqué al New Age, y que lo pueden encontrar ustedes en la página de www.asiprensa.com y buscar en el lado derecho de la página web una sección que dice cara a cara y que tiene la cara de este humilde servidor, valga la ironía. También he dedicado varios puntos de vista al tema y están allí, ¿no?, para poder utilizarlos. Entonces, no me voy a remitir a todo el tema que ya he dicho, que ya he explicado, pero solamente quiero referirme a algo que se ha estado viendo últimamente, ¿no?, que es el tema de la influencia o el peso que podría tener el hecho de algunas prácticas medicinales de otros lugares. Sobre esto ya he hablado en algunas ocasiones y en concreto hemos hablado de la homeopatía y hemos hablado de la acupuntura, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el documento fundamental de la New Age, publicado por la Iglesia Católica, es un documento que publicó un dicasterio de la Santa Sede, que es el dicasterio para el diálogo interreligioso, el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y que se titula Jesucristo portador del agua de la vida. Y como subtítulo dice una reflexión cristiana sobre la nueva era. Este documento, lamentablemente, es poco conocido, número uno, y número dos, los que lo conocen lo aplican mal. ¿Por qué? Porque tratan de encontrar en este documento el elenco de todas las cosas que están mal en la nueva era, y obviamente surgen cada vez nuevas versiones, nuevos guías, nuevos líderes. Deben surgir formas de nueva era 2 o 3 cada año. Y en consecuencia, este documento, que es ya bastante más viejo y que a pesar de que en su época ofrecía una cantidad enorme de recursos y sigue ofreciendo una cantidad enorme de recursos, de textos, de libros, ¿no?, de algunas prácticas concretas, y qué cosas significan, con un glosario de términos, ¿no? Este documento, sin embargo, es ya relativamente viejo y en consecuencia no tiene todos estos textos o formas de nueva era que existen hoy. Pero como en las redes sociales he tenido un debate, o he visto debates sobre algunas prácticas que son específicamente referidas a las medicinas, a otras formas de medicina, me parece importante explicar y citar el mismo documento. El mismo documento, una persona me dice: Alejandro, ¿cómo puedes tú decir que estás de acuerdo, por ejemplo, con que alguien practique la homeopatía específicamente o la acupuntura, en un par de casos en los que expliqué por qué yo creía que podrían ser utilizados? Y una vez más, presten atención aquí al condicional, porque el español tiene estas riquezas de formas verbales, ¿ok? No estoy diciendo que deba, no estoy diciendo puede, estoy diciendo podría, y que en algunos casos lo he utilizado yo, ¿no? Entonces, las personas que dicen imposible, no se debe tocar, y me ponen este texto de este documento que acabo de citar, de el Jesucristo portador del agua viva. Hay un pasaje de este documento que dice lo siguiente: hay una notable variedad de enfoques que promueven la salud holística. Hago paréntesis, holístico acá significa integral, ¿no? Derivados unos de antiguas tradiciones culturales, conectados otros con las teorías psicológicas desarrollados en Esalen,
es una escuela psicológica durante los años 1960 y 70. Y sigue diciendo, la publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas, tales como acá viene la lista que ofrece, la acupuntura, el biofeedback, que es por si acaso un aparatito que se compra en Estados Unidos por 2 centavos y que transmiten el nivel de tensión que existe en el cuerpo, ¿no? Se pone en 2 dedos con una pilita y un pito transmite cuál es el nivel de tensión de la persona. La quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la iridología, el masaje y varios tipos de bodywork, como la ergonomía, el Feldenkrais, varios tipos de medicinas a base de hierbas, no, etcétera, etcétera. Y cita varios más que no voy a decir. Cuando el documento está citando a estas prácticas, no está diciendo que estas prácticas son todas ellas en sí mismas New Age, porque según esto, por ejemplo, no se podría practicar la quiropráctica, y la quiropráctica, hermanos, cuando hay personas que se les zafa un hueso, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí se me zafaron unos huesos del hombro por hacer un esfuerzo equivocado, me fui donde un quiropráctico católico que me acomodó los huesos del hombro, ¿no? Y me lo hizo gratis porque está vinculado a mi movimiento, al movimiento de vida cristiana, al movimiento vinculado a mi sociedad de vida apostólica. No podríamos practicar, no podría haber ningún deporte, porque ¿qué cosa es la kinesiología, por ejemplo? ¿Qué cosa es la kinesiología? Kines de movimiento, no, y siología o conocimiento o práctica del movimiento. ¿Qué es un kinesiólogo? Un kinesiólogo es básicamente un traumatólogo, o sea, un médico especializado no solamente en los huesos, sino en la relación huesos, músculos, articulaciones y ligamentos. Y en consecuencia, todo equipo profesional de cualquier deporte, de fútbol americano, de básquet, de vóley, tiene uno o más kinesiólogos. ¿Por qué? Porque la gente normalmente tiene problemas en las articulaciones, en las rodillas, en los tobillos, en la articulación femoral, en las muñecas, en los hombros, en los codos, dependiendo del deporte. Y normalmente el único que sabe la combinación de los movimientos es el kinesiólogo. En consecuencia, sería absurdo pretender que este documento está condenando alguna de estas prácticas. Otras que sabemos que son totales farsas, ¿no? Algunas de las que están mencionadas acá. Pero ninguna de estas prácticas, como el quiropráctico o la kinesiología, que es una disciplina médica que se aprende en la universidad, están condenadas. La medicina a base de hierbas es una medicina milenaria. En los Andes peruanos y en la selva del Perú se cura a través de medicina, y no es porque crean en otra religión. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí que me gustaría que les quedara en claro de una vez para siempre, hermanitos? Porque esta es la clave para discernir de una de estas formas de medicina con una práctica New Age que tiene este nombre, el mismo nombre, la medicina. Y en consecuencia, ya no son esa medicina, sino que son prácticamente cultos New Age que se esconden o se ocultan bajo esta forma médica. Y esto lo he repetido en anteriores ocasiones y ahora lo vuelvo a repetir porque es el criterio fundamental y es en el fondo la esencia de lo que nos da este documento, Jesucristo, portador del agua de la vida. ¿Qué es? Si una disciplina médica, digamos oriental, como la acupuntura o la curación a través de hierbas, por ejemplo, en el Perú se sabe que la uña de gato es un desinflamante, y en Estados Unidos tengo personas que sufren de artritis que han ido al Perú de misiones, han conocido la uña de gato, y a las que cada vez que viajo al Perú les tengo que traer uña de gato porque eso les ayuda.
y son personas católicas que se han ido al Perú de misiones conmigo. ¿Cuándo he utilizado yo la acupuntura, por ejemplo? Cuando me vino una época, cuando cumplí los 30 años, 31, 32 años, en los que me comenzaron las migrañas y yo no sabía qué cosa era. Tenía estos dolores de cabeza en los que se me paralizaba la sensibilidad de una cara, de la mitad de la cara, etcétera, ¿no? Tomaba las clásicas medicinas para los dolores de cabeza y no me hacían absolutamente nada. Recién aprendí qué cosa era una migraña, qué cosa significaba la vasoconstricción o la vasodilatación de los vasos capilares de la zona del cerebro, del cráneo. Entonces me recomendaron, que me dijeron, no hay solución para esto, hay medicinas para alivios y tienes que encontrar una forma de vida, por ejemplo, que no permite que yo tome vino. El vino me detona la migraña. Mucho chocolate, por ejemplo, me detona la migraña, y así, ¿no? Entonces, para aliviarme la migraña, una persona me recomendó la acupuntura y fui unas 3 veces donde me ponían unos alfileritos en la cabeza y en parte de la nuca y me aliviaba enorme y rápidamente el dolor de la migraña. Pero tomaba mucho tiempo, había que ir, había que poner paciencia de chino, pues, como se dice, ¿no? En consecuencia, dejé de usarla como solución, aunque era relativamente buena y eficaz. ¿Cuándo he utilizado la homeopatía? La homeopatía tiene un origen que muchos remiten a las investigaciones de un médico alemán que era medio esotérico, medio loco, efectivamente, pero él creía que a través del error, los elementos curativos de determinados compuestos naturales podían concentrarse altamente. La ciencia occidental duda de la realidad o de la seriedad de esto. Y en consecuencia, nosotros vemos que la homeopatía es bastante limitada, pero es eficaz en algunas cosas en las que yo he visto. Por ejemplo, para mí, me han servido para problemas bronquiales hace muchos años, para poder aliviarme de problemas bronquiales, que de otra manera querían curármelos con cortisona, con los pésimos efectos colaterales que eso tiene, sobre todo para una persona que sufría de migraña. Y conozco de otras personas que lo han hecho especialmente con algunos niños para problemas bronquiales. ¿Cuál es la diferencia de estas cosas? Es que nunca ninguno de estos médicos que practicaban la homeopatía siendo un médico, no un doctor, o en el caso del que practicaba la acupuntura, era un médico toxicólogo graduado en Estados Unidos en toxicología y en neurología, además de hacer acupuntura. Es que ninguno te decía que te iba a hacer la vida feliz y que iba a enseñarte el camino de la luz y de la verdad. Simplemente, como cuando uno va a la farmacia y compra una medicina que dice contra la migraña, ¿no? Y que cuesta una cantidad enorme de plata. Las medicinas para la migraña, digamos, las que solucionan la migraña, las mejores, los que sufren de migraña lo saben, son ridículamente costosas, salvo las más antiguas que tienen varios efectos colaterales, algo funcionan, pero tienen varios efectos colaterales. Y de la misma forma se aplican estas prácticas. Una persona que en cambio dice, yo soy homeópata, es decir, que comienza a definirse a partir de esta práctica, allí ha convertido una práctica que es una práctica con un valor médico específico y un valor limitado en una religión, y ahí es cuando lo ha convertido en New Age. Cuando alguien te dice, a través de la acupuntura yo te voy a conducir por el camino de la luz, eso es New Age. Cuando una persona te dice, mira, la acupuntura en el tobillo te va a ayudar a aliviarte de la inflamación del tobillo para que te recuperes más pronto y puedas hacer deporte, eso está aplicando una medicina en un ámbito específico. Eso no lo condena la iglesia, tampoco dice que es necesario. El que no cree en la acupuntura, hay gente que no cree en la acupuntura, no tiene por qué usarlo.
Hay gente que a mí me ha hablado maravillas de cosas que ha solucionado con la acupuntura. Yo solamente he tenido esta experiencia y me resultó, como digo, mediocremente aceptable, simplemente porque, como digo, tomaba mucho tiempo. Y yo no soy, digamos, la quintesencia de la paciencia. Y por otro lado, en el caso de la homeopatía, yo doy testimonio directo de que ha funcionado conmigo y ha funcionado con personas católicas cercanas a mí, que yo conozco y que me lo habían recomendado. Entonces, fundamental es esta clara distinción entre recurrir a una medicina como recurrimos a un dentista, a creer que el dentista o que la homeopatía o que la acupuntura van a ser los gurús que van a transformar mi vida y no Jesucristo, que es la única fuente de agua de vida y por eso se llama así el documento. Que tengas un buen día.